Muy buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el primer grupo de exposición de este día. Vamos a tocar lo que es la Escuela de Planificación, creación de estrategia como un proceso formal. Les voy a adelantar un poco el contenido que vamos a tocar esta mañana. Primeramente vamos a tocar orígenes, modelo básico y clasificación de jerarquías, además de las premisas de esta escuela y desarrollos recientes. También los problemas imprevistos de la planificación, por otra parte, las falacias de la planificación estratégica, casi culminando algunas ejemplificaciones y por último, el contexto y contribución de la planificación. Entrando en tema, vamos a tocar el primer punto, orígenes, modelo básico y clasificación de jerarquías. Entonces, en los orígenes de esta escuela, vamos a mencionar que se originó al mismo tiempo que la escuela de diseño, la escuela que expusieron mis compañeros la anterior semana. Su libro más representativo es Estrategia Corporativa, que fue desarrollado en 1965 por Igor Ansov, que es considerado como uno de los padres, si no el padre de la administración estratégica. Aquí está el autor con uno de sus libros, que es el Management Estratégico, y aquí les muestro una de las herramientas más reconocidas de Igor Ansov, que es la famosísima matriz de Ansov, donde en la parte superior están los productos, en la parte izquierda están los mercados. Estos pueden ser nuevos o existentes, y en base a eso, crear 4 tipos de estrategias. Además, en esta parte de orígenes menciona que en la organización debe existir un cuadro de planificadores altamente instruidos que deben ser parte de un departamento especializado dentro de la organización. Eso en lo que concierne a orígenes. Ahora vamos a pasar al modelo básico de planificación estratégica. Vamos a mencionar 6 etapas en este modelo básico, pero antes de esas 6 etapas, el modelo toma el BFOA, que nosotros lo conocemos y nos familiarizamos más con lo que es el FODA. Y el texto realiza harto énfasis, bueno, este modelo, ¿no? Esta escuela de planificación en dividir etapas. Se debe dividir las estrategias en subestrategias, subprogramas. Luego se debe articular para lograr el éxito en la ejecución o en la acción. Ya vamos a entrar en materia de la primera etapa de fijación de objetivos. El texto, bueno, aquí hay una diferenciación entre autores, ¿no? Por una parte está Schendel y Hofer, que nos dicen que separan objetivos de estrategias. Objetivos es diferente a estrategia, nos dice. En cambio, para Igor Ansov, utilizaba la palabra objetivos para referirse a estrategias. En este capítulo se menciona objetivos estratégicos, también se menciona objetivos y aparte estrategia. Como objetivos podemos decir que es el punto donde queremos llegar. En cambio, la estrategia podría ser trazar el camino más adecuado para llegar a ese determinado punto. Continuando con la primera etapa, voy a mostrarles una herramienta, digamos, en esta etapa de fijación de objetivos que conocemos como la matriz de objetivos, en donde están, bueno, ya aquí es ya un tema de autores, ¿no? Entre estrategia y objetivo. El objetivo puede estar aquí primero y la estrategia, el cómo, acá. Y esto, una vez teniendo los objetivos y la estrategia, podemos relacionarlo con el Balance Scorecard, ya que este nos va a permitir enlazar lo que son las estrategias u objetivos en desempeño y resultados en base a 4 áreas críticas de la organización, como son clientes, finanzas, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Entonces vamos a manejar los indicadores del Balance Scorecard y también no nos vamos a diversificar en indicadores y vamos a plantear metas porcentuales. En este ejemplo es el 15% para el 2012 del índice de percepción de los clientes en esa parte, ¿no? Y está en el plan de acción de cómo vamos a operativizar la estrategia como tal. Entonces se va a enlazar, ¿no? Todo en esta matriz de objetivos, lo que son las estrategias, objetivos, los indicadores, metas y cómo lo vamos a accionar u operativizar. Continuando, ya vamos a pasar a la segunda etapa de verificación externa, que esto se relaciona un poquito ya más con el FODA, con lo externo, que serían oportunidades y amenazas. Bueno, nos dice que se tiene bastante preocupación, ya que tenemos una incapacidad para predecir el futuro los planificadores o tomadores de decisión, ya que existen los famosísimos estados de naturaleza. Lo único que se puede hacer es pronosticar y preparar en la medida de lo posible para cubrir cada factor externo. Entonces se debe realizar la creación de situaciones alternas que puedan llegar a suceder y afectar a la organización. A partir de los años 80 se realizó demasiado énfasis en lo que es la competencia, o sea, el análisis externo se basaba en el análisis de la competencia, su desarrollo y evolución, pero sabemos que se debe realizar otros análisis como ser el político, económico, social,
ecológico y legal también, ¿no? El famosísimo PESTEL. Vamos a continuar con la etapa de verificación interna, también parte del FODA, en lo que es fortalezas y debilidades, donde vamos a realizar una evaluación de las aptitudes distintivas de la organización que nos crean una ventaja competitiva como tal en el sector respecto a nuestra competencia. Y en base a esto vamos a crear estrategias. Y aquí les muestro lo que es la matriz de estrategias. Una vez realizada la matriz FODA, realizamos el matriz de estrategias con los famosísimos FODO y FADA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, amenazas. Donde se ve de maximizar fortalezas, maximizar oportunidades, min, max, max, min y min, min, ¿no? Esa es la matriz de estrategias como tal que resulta del FODA. Vamos a continuar con la cuarta etapa de evaluación de la estrategia. El texto como tal nos dice que se debe realizar cálculos de réditos sobre la inversión, análisis de riesgo, curva de valor. En resumidas cuentas, se debe realizar una creación de valor, pero en términos monetarios, y se debe evaluar también en términos monetarios, como en esta parte también dice, se debe realizar un análisis financiero. Porque estos análisis financieros van a tener un valor para los accionistas, ¿no? Si la estrategia es la mejor en términos monetarios, pero ya luego va a haber ciertas críticas. Continuando en esta etapa de puesta en operación, nos dice que en la formulación se puede tener un final abierto. En el proceso se puede ser divergente, que es lo contrario al pensamiento lógico, pero en la aplicación se debe ser cerrado o inflexible y convergente, ¿no? Porque de esta manera vamos a poder controlar, ya que en el proceso administrativo de planificar, organizar, dirigir y controlar, tiene relación directa lo que es planificación y control, ya que vamos a controlar lo que se ha establecido, lo que se ha planificado en una primera instancia, como está en este gráfico que les estoy mostrando en sus pantallas. Continuando en esta etapa, también toca el tema de modelo Steiner. El modelo Steiner, aquí existen 3 columnas, las premisas, la planificación y aplicar y revisar. En la primera, lo que ya hemos tocado, la evaluación FODA, valores para los directivos superiores. En el tema de planificación, nos dice que hay planificaciones de largo plazo, planificación estratégica de largo plazo, programación y programas ya de mediano plazo, y planificación y planes de corto plazo. Y estos se subdividen. Escuela hace harto énfasis en dividir la estrategia para que se pueda tener éxito en la ejecución. Entonces, los de largo plazo se van a dividir están en la misión de la compañía, en los objetivos, están las políticas, las estrategias a largo plazo. En los de mediano plazo están los subobjetivos, subpolíticas y subestrategias. Y en las de corto plazo están ya los procedimientos, planes tácticos, planes programados. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que los objetivos deben ser con las características del mismo, medible, alcanzable, realizable, específico y acotado en el tiempo. Para después aplicar y revisar la aplicación de planes y la revisión y evaluación de los planes, pruebas de factibilidad, y va a ser un ciclo, ¿no?, de la planificación. Ese es el modelo Steiner. Continuando, en esta etapa también quería mostrarles lo que es el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard, que es una herramienta que permite enlazar, como les decía, las estrategias objetivos con desempeño y resultados en base a 4 áreas críticas de la organización, que es el área financiera, clientes, aprendizaje, crecimiento y procedimientos. Y acá al medio está la visión y la estrategia, ¿no? Y aquí está un pequeño ejemplo de cómo es una parte del Balance Scorecard. Aquí están las 4 áreas críticas que nos van a permitir implementar las decisiones estratégicas con monitoreo. Perdón. Ahora sí vamos a continuar. Con monitoreo y evaluación constante para que se ejecute de la mejor forma posible. Entonces aquí están como tal las 4 áreas, la misión y la visión. Y es una parte, ¿no?, para ejemplificar un poco el Balance Scorecard. Lo voy a resumir un poquito más después en el resumen de esta primera parte. Continuando, está ya la sexta etapa de fijar plazos para todo el proceso. Acá, en este punto, el texto nos dice que hay una organización, nos ejemplifica un poco que una organización empieza su estrategia en enero y culmina en diciembre y realiza la evaluación constante y todo. Y aquí he querido incluir una herramienta que es conocida, el diagrama de Gantt, donde están
las actividades, su duración, la fecha de inicio, la fecha de terminación, las actividades predecesoras, los recursos que se va a implementar y como tal está establecido los días, meses y los periodos en los que se va a implementar, ¿no? Continuando, pasamos a lo que es clasificar las jerarquías. Hay 4 tipos de jerarquías: la presupuestaria y objetivos, la jerarquía de objetivos, que son parte del control del desempeño, son parte del control de lo que se va a accionar. Y por otra parte, en el segundo bloque o columna, está lo que son las jerarquías estratégicas y las jerarquías de programas. Y esto es ya el accionar como tal. Entonces, esta línea es la gran divisora de la planificación, ¿no? Entre el control y la acción. En la segunda columna o el segundo bloque se ocupan de tomar decisiones que impulsan determinadas conductas. En cambio, la primera columna están diseñados para evaluar los resultados de las acciones, ¿no? De la segunda columna o del segundo bloque. Además, el texto nos proporciona un modelo donde nos dice que aquí ya hay también objetivos y aquí hay estrategias separadas, donde nos dice que los objetivos van a impulsar a la formulación de la estrategia. ¿Cómo vamos a llegar a los puntos trazados en los objetivos? Y que a su vez las estrategias van a generar los programas, y estos van a influir en los presupuestos y con el fin de controlar los objetivos, o lo que ya planeado en un inicio. Entonces va a ser un ciclo, donde están los objetivos, formulación de estrategia, programas y presupuestos. Mostrándoles ya ahora un resumen de esta primera parte, está la pirámide de la planificación estratégica, donde de la misión y la visión sale la planificación, o en este caso los objetivos estratégicos, dónde queremos y deberíamos llegar. Y se va a realizar un análisis y desarrollo de soluciones, cómo vamos a lograr llegar ahí, ¿no? Tal vez eso es la estrategia. ¿Y qué es necesario para conseguirlo adecuadamente? Aquí están los factores críticos de éxito, y eso también se relaciona con el balance scorecard o cuadro de mando integral. Y aquí están las 4 áreas críticas: la financiera, los clientes, internos y negocios, que lo podemos vincular a procesos internos. Por último, la innovación, que lo podemos vincular a aprendizaje y crecimiento. Y los indicadores también que nos va a proporcionar el balance scorecard. Y a través del cual también vamos a lograr la mejor ejecución posible. Entonces, eso sería un resumen de la primera parte. De esta primera parte va a continuar mi compañera Silvia. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre las premisas de la Escuela de Planificación. Citaremos 3 premisas para resumir la Escuela de Planificación. El número 1. Las estrategias deben provenir de un proceso controlado y consciente de planificación formal, separado en etapas claras, cada una de ellas delineada a través de listados y sustentada por técnicas. Número 2. En principio, la responsabilidad por este proceso general descansa en el directivo superior, en lo que se refiere a su ejecución práctica. Los responsables son los encargados de la planificación. Y como punto número 3, aparecen las estrategias acabadas y listas para hacerse explícitas y aplicadas, prestando minuciosa atención a los objetivos, presupuestos, programas y planes operativos. Bueno, ahora veremos algunos desarrollos recientes. La planificación estratégica actualmente ha sufrido una serie de desarrollos, los cuales se centran más en la aplicación. Se analizará la planificación de situaciones y el control estratégico. En la planificación de situaciones, Porter en 1987 dice que cuando no se puede pronosticar el futuro, se debe especular sobre una variedad de situaciones posibles o posibilidades, y así posiblemente acertar. Situación, una herramienta del estratega. En la planificación de situaciones, el planificador debe proponer varias situaciones posibles para cubrir todas las contingencias importantes posibles, y al mismo tiempo que sean pocas para que sean manejables. Es así que nos hacemos estas 2 preguntas: ¿apostar a la más probable
o a la más beneficiosa? Bueno, eso es algo que tienen que decidir los directivos de las organizaciones. Bueno, en el control estratégico, el control de la estrategia misma se utilizan para saber si las organizaciones se encuentran en sus carriles proyectados. También se utilizan para revisar y aceptar las estrategias propuestas. Gould y Campbell en 1987 definen 3 estilos de control. Número 1. Planificación estratégica. Aquí la central participa en muchas de las decisiones estratégicas de la organización. En el control financiero, aquí debe haber la participación mínima del centro corporativo en la creación de estratega. Y en el control estratégico, este es un estilo híbrido que comprende a la vez la autonomía de la unidad empresarial y la promoción de los intereses corporativos. Bueno, ahora va a continuar la compañera Marcela. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de los problemas imprevistos de la planificación. Nos dice que a principios de la década de los 80 se redujo la actividad de muchas compañías. Podemos verlo desde 3 aspectos. Dinámicamente, el entorno afectó bastante a este sector, generando cierta complejidad e incertidumbre económica en un futuro. Bueno, en el libro nos presenta un ejemplo que es acerca de General Electric y nosotros lo hemos tomado como un caso de estudio. Para dar una pequeña introducción de cómo fue su sistema de esta empresa, vamos a hablar acerca desde los años 30. Nos dice que para los años 30, General Electric se caracteriza por tener un sistema enormemente centralizado y altamente controlado. Pasando ya a la década de los 50, podemos observar que su sistema es centralizado, brindando así la responsabilidad a los jefes de departamentos. Pero nosotros nos vamos a centrar 10 años después, enfocándonos al crecimiento de la empresa que tuvo, pero sin beneficios. Vamos a hablar de Welch. Este fue nombrado director general para el año 1981. Bueno, como lo mencionábamos, para los principios de la década de los 80 fue un momento crucial en el cual muchas compañías tuvieron que pasar por una recesión. Sin embargo, Welch, para impulsar los resultados de la diversificación del negocio de General Electric, se propuso a realizar una reestructuración, estableciendo una norma en la cual decía primeros o segundos siendo competidor de su sector. Caso contrario, la empresa se desprendía de él. Para 1983, esta norma la volvió como un objetivo general de General Electric, basándose en 3 círculos. El primero nos dice que son los básicos, con la prioridad de reinvertir productividad y calidad. El segundo nos habla de alta tecnología, con el reto de permanecer en la vanguardia. Por último, nos habla de los servicios, con el requisito de incorporar gente sobresaliente. Welch insistía en que General Electric debería ser delgada y ágil, para lo cual se realizó un proceso disciplinado de reducción de personal, lo que implicó un gran número de despidos en el área de planificación estratégica, alrededor del 50%. Tras el proceso de esta reducción de personal, se prosiguió con la eliminación del proceso de planificación estratégica. Finalmente, para así poder reemplazar las comparaciones internas en función de un criterio externo.
Bueno, la planificación nos dice que se realiza en torno a diferentes categorías dentro de una organización. Estas pueden ser corporativas, comerciales o funcionales. Las organizaciones logran dominar estas categorías a través de, tal vez creando fuerzas operantes y entre otros ejemplos más que nos daba el libro. Es así que podemos destacar algo muy importante que nos decía Robert Eyes, es que los managers de línea no se quejaban por el mal funcionamiento de esta planificación estratégica, sino por los aspectos y las repercusiones que generaban su funcionamiento correcto. Bueno, habiendo hecho un caso de estudio de lo que es acerca de General Electric, vamos a pasar a los 7 pecados capitales de la planificación estratégica. El primero nos habla de que el personal se hizo cargo del proceso y nos hace referencia a que los empleados vinieron a llenar ese vacío. Los ejecutivos se desvincularon de los procesos. Como segundo, nos habla de que el proceso domina al personal, es decir, que se crean metodologías complejas y se da un mayor énfasis en el análisis que en las ideas estratégicas. Como tercer pecado, nos habla de negar o rebajar el papel como planificadores, además del fracaso para integrar la planificación estratégica con las operaciones. Es decir, no son diseñados para producir algún resultado. Además nos dice que la planificación estratégica se centró en adquisiciones y desinversiones en lugar de centrarse en el negocio. Así nos habla que se realizó un uso inapropiado de las herramientas. Como quinto pecado capital, podemos ver que no se llegaron a desarrollar verdaderas alternativas estratégicas, es decir, se adoptaban estrategias por descarte en vez de por elección. Los dos últimos nos hablan del descuido de los requisitos organizacionales y culturales de la organización. Es decir, el proceso centrado en el ambiente externo ya no se desarrollaba basándose en el ambiente interno. Además, el último nos habla de la tendencia a continuar con una estrategia de impulso, que podría renombrarse nuevamente todos los aspectos anteriores que ya habíamos visto, mencionando los 7 pecados capitales. Muchas gracias. Las falacias de la planificación estratégica. Esta escuela nos menciona 3 grandes falacias. Como primera, tenemos la falacia de la predeterminación, la cual nos dice que dentro de esta escuela la organización debe ser capaz de predecir o pronosticar su entorno y también de controlar este. También supone que el mundo estará detenido mientras se está desarrollando la planificación, lo cual no es posible. La evidencia apunta a que es imposible predecir el futuro, pues tenemos un entorno cambiante y es imposible predecir los comportamientos de los competidores. Las buenas estrategias no se fijan en un programa, concebidas de manera inmaculada. Pueden producirse en cualquier momento y en cualquier lugar. Como segundo, tenemos la falacia de la separación. Un departamento de planificación no puede captar toda la información para la formulación de la estrategia, por lo que los diferentes actores de la formulación estratégica no pueden separarse, y los departamentos de dirección y estrategias deben trabajar unidos y no así de una manera independiente. Debe haber una sinergia dentro del trabajo y su proceso también debería ser dinámico. Por último, tenemos la falacia de la formalización. Nos dice que este proceso se vuelve formal dentro de esta escuela, por lo que lo correcto es dejar la formalización un poco de lado, debido a que este debería ser un proceso creativo y adaptable. Suponer que la creatividad y la ruptura
pueden institucionalizarse y programarse es una de las grandes falacias de esta escuela. Lo correcto sería que las organizaciones deberían aceptar las estrategias creativas, como así también las ideas que diferentes componentes de la organización puedan dar. Y también es importante que estas estrategias se puedan adaptar al entorno que se existe. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Mi nombre es Javier Ríos y voy a continuar con la explicación. Les voy a hablar sobre lo que es el costado débil de los datos fuertes. Hay una creencia que dice que los managers estratégicos y los sistemas de planificación pueden separarse del logro de sus esfuerzos. Esta creencia está basada en una premisa que nos dice que pueden ser informados de una manera formal. Los datos deben ser recolectados del ambiente a través de sistemas de información o que también se los pueden denominar sistemas de información estratégica, sistemas expertos, sistemas totales, sistemas de información management o SIM. Con frecuencia los datos fuertes suelen presentar debilidades, las mismas que detallo a continuación. La primera, información fuerte tiene alcance limitado. Nos dice que esta carece de riqueza y a veces le faltan factores muy importantes como son el económico y el cualitativo. Por lo general, los managers dedican mucho tiempo a crear sus sistemas de información personal. Esto lo hacen a través de redes de contacto o otro tipo de información. El punto 2, la información fuerte está clasificada como para usarse en la creación de estrategia. Es decir, se necesitan de tiempo necesario para poder procesar la información y recolectar los datos en temas específicos. La información fuerte llega tarde como para ser usada en la creación de una estrategia, lo que nos dice que una información necesita tiempo para volverse en una información fuerte. Los managers no pueden esperar todo ese tiempo, ya que la competencia en ese transcurso se apoderan de clientes que son relevantes para la organización. El punto 4. Una porción de la organización fuerte es poco fiable. Se supone que la información débil es poco fiable y la información fuerte es concreta y precisa. Lo que nos trata de decir es que la información débil está sujeta a toda clase de inclinaciones. En cambio, la información fuerte es la que ha sido almacenada de manera electrónica. Esto nos lleva a que los datos fuertes tienen la capacidad de brindarnos información que nos ayude intelectualmente. En cambio, los datos débiles son los que nos dan sabiduría. En este sentido, el fracaso de la planificación estratégica es igual al fracaso de la formalización, ya que están fallando los sistemas que de alguna manera deberían funcionar mejor que los seres humanos, ¿no? Ahora les voy a hablar lo que es el presupuesto de operaciones de capital versus creación de estrategia. Nos dice que este presupuesto es un procedimiento que se aplica a las grandes organizaciones, en donde el manager de las diferentes unidades son los que proponen proyectos individuales y a la vez estos esperan la aprobación de sus superiores, ¿no? Estos proyectos van a ser evaluados en función a costo y el beneficio por los directivos superiores, ¿verdad? Y de esta manera los van a poder comparar y clasificar. El presupuesto de operaciones parece ser un medio formal, el cual se lo puede utilizar o el cual no se utiliza para planificar, sino se estructuran los proyectos. También nos dice que el presupuesto es un proceso desarticulado, más bien desarticulador. Se refiere a que es un proyecto que cuando contiene varias unidades, este proyecto debe ser omitido, ¿verdad? Por todo lo expuesto anteriormente, se dice que este presupuesto no solo es creador de estrategias, sino que las impide. Pero muchas veces, dependiendo o accidentalmente, hace que este influya de alguna manera
en las estrategias que están siendo buscadas por la organización. Ahora les voy a hablar de lo que es el contexto y la contribución de la escuela de planificación. El planificador juega un papel muy importante para la formación de una estrategia. Un planificador puede actuar como analista, es decir, proporciona información a los directivos, la misma que muchas veces no es tomada en cuenta. También puede evaluar la viabilidad de estrategias finales, pueden actuar como catalizadores, es decir, que regulan las conductas que van reguladas a las estrategias para el beneficio de la organización. También llevan a cabo planificaciones formales como medio para programar las estrategias. Los planificadores también pueden ser estrategas. Esto tiene más que ver, pero con sus conocimientos y con su creatividad. Y también hay que dejar en claro que las organizaciones deben diferenciar que existen dos tipos de planificadores. El diestros, que realizan un análisis estratégico y también hacen una programación de estas estrategias. Y los zurdos, que son los que estimulan el pensamiento estratégico creativo, son los que plantean las preguntas, son los que examinan sus organizaciones. Con esto terminamos nuestra participación, estimado licenciado. Agradecemos mucho su participación, al igual que ustedes, mis compañeros, y muchas gracias. Buen día.